Vamos a continuar con el manejo inicial de... ¿Sí ven la pantalla bien? Sí, ya la vemos. Okay. Vamos a Pero continuar con el manejo... ya ¿Perdón? la vemos. Con el manejo inicial de las quemaduras. Pero bueno, aquí les voy a hablar un poco acerca de cuando estamos como que en el momento de que ocurre el accidente, vaya. Entonces, la primera medida que tenemos que realizar es interrumpir el agente causal. Obviamente aquí tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que tener, mantener la seguridad del reanimador. En caso de que las quemaduras sean térmicas, pues debemos de aplicar agua fría. Aquí es muy importante que sea agua fría y nunca aplicar hielo. Pues el agua aproximadamente por unos 5 minutos. También es importante retirar la ropa lo antes posible, pero pues aquí debemos de tener en cuenta que la ropa que se ha adherido a las heridas se deben de retirar una vez que se ha hecho el ingreso para pues ya proceder a la limpieza y al desbridamiento de las lesiones. Y en el caso de que se traten de quemaduras químicas por ácidos, pues estos se deben de lavar al menos por media hora. Una vez ingresados, pues debemos de tener dos tipos de evaluaciones. La primaria, que consiste en evaluar la vía aérea. Aquí debemos de evaluar si hay algún tipo de compromiso de la vía aérea o respiratoria, vaya. Ya que pues la exposición directa al calor pues va a producir generalmente lesiones a este nivel y en algunas ocasiones el humo inhalado le va a producir al paciente traqueobronquitis o neumonitis y pues por las partículas. También debemos de evaluar la mucosa nasal y oral debido pues a la inhalación de si la quemadura fue en caso de fuego. En casos cerrados, pues evaluar si hay hollín en las fosas nasales, boca o en el esputo. En cuanto a la ventilación, debemos de precisar oxigenoterapia a mayor concentración posible. Esto principalmente en casos de inhalación de monóxido de carbono. Y pues también debemos de estar preparados para realizarle intubación, traqueotomía o ventilación mecánica, dependiendo de lo que el paciente requiera. También debemos de tener en cuenta que en caso de que el paciente esté inconsciente o tenga insuficiencia respiratoria, o si el edema de la boca y la faringe compromete la vía aérea, pues en estos casos debemos de tener en cuenta realizar intubación endotraqueal. En caso de la circulación, debemos de monitorizar siempre el electrocardiograma, la estabilidad hemodinámica del paciente, la temperatura, la diuresis, el pH, su hematocrito, la albúmina. Y pues también debemos de tener en cuenta que este tipo de pacientes, bueno, sí, los pacientes quemados, necesitan dos vías venosas, ya sean pues periféricas o centrales. Y en caso de niños, en caso de que sean niños menores de 5 años, pues valorar si puede ser las vías intraóseas. Y ya una vez canalizados, pues ya se va a empezar a realizar la reposición de fluidos. Y pues por último, la situación neurológica. Aquí pues vamos a valorar el nivel de conciencia. Y ya, porque la hipoxia de la hipovolemia pues nos puede producir irritabilidad. Y en cuanto a la evaluación secundaria, aquí debemos de indagar pues datos como en la historia clínica, pues preguntar cuál ha sido el agente causal, así como tipo cuándo, dónde, el tiempo de exposición, el tratamiento previo a la hospitalización, o sea, cuál fue su manejo inicial, vaya. Si hay posibilidad de que haya inhalado humo, si hay dolor sugestivo.
También debemos de valorar la extensión de la lesión. Eso pues el viernes, no sé si recuerden, mi compañero explicó la regla de los 9. De esa manera se valora la extensión de la lesión, el porcentaje de superficie corporal que ha sido afectado. Y también debemos de colocar pues una sonda nasogástrica, esto principalmente con el fin de evitar el vómito y la aspiración. Esto pues, va a ser principalmente en pacientes con quemaduras mayor a 20% de superficie corporal quemada, porque pues en este tipo de pacientes, como el doctor nos mencionaba el viernes, ya son pacientes muy graves, con frecuencia nos van a presentar hilio paralítico, y pues van a existir lesiones asociadas a taquipnea. La fluidoterapia, esta es importante de realizar en nuestro paciente. Más adelantito les voy a explicar una fórmula y, bueno, de hecho, como tal, cómo se va a ir reponiendo líquidos en nuestro paciente. Debemos de estar pendientes de la diuresis porque esta va a ser como que nuestra guía más importante para la administración de los líquidos. La analgesia, ven, aquí en algunos pacientes pues van a requerir incluso de morfina o incluso hasta paracetamol. Y debemos de tener en cuenta aplicarle al paciente un protector gástrico, porque tienen mucha susceptibilidad a la ulceración gástrica. Y bueno, pues ya el tratamiento como tal, pues vamos a ocupar el tratamiento médico de forma simultánea con el tratamiento quirúrgico en caso de que pues se llegue a necesitar el tratamiento quirúrgico. En caso de los pacientes que tienen el 20% de superficie corporal quemada, bueno, más del 20%, probablemente requieran tratamiento multidisciplinar. Bueno, tal vez no, probablemente sí. Porque pues ya, como les decía, van a ser pacientes graves. En el tratamiento médico, pues la fluidoterapia va a ser lo más importante. Como les mencionaba al inicio, aquí es muy importante aplicarle 2 vías al paciente. En el caso de adultos, la conducta a seguir las primeras 24 horas es aplicarle plasma 0.5 mililitros por el porcentaje de superficie corporal quemada por el kilogramo de peso del paciente. Solución Harman, 1 mililitro por el porcentaje de superficie corporal quemada por el kilogramos del paciente, más solución de glucosa al 5%, aquí 2.000 mililitros, que esto es lo equivalente al estimado de pérdidas que ha tenido. Entonces, todo esto se va a administrarle al paciente el 50% de todo esto en las primeras 8 horas y el restante, el 50%, se le va a aplicar en cada 8 horas, o sea, 25% a las 8 horas y el 25% a las siguientes 8 horas, así completar las 24 horas. Y en las segundas 24 horas, pues se va a utilizar igual plasma, 0.25 mililitros por el porcentaje de superficie corporal quemada por kilogramo de peso. Solución Harman, 0.5 mililitros por superficie corporal quemada por kilogramo de peso, más solución de glucosa al 5%, los 200 mililitros igual que se tenían estimados. Y ya en este caso va a ser diferente porque del total lo vamos a dividir en 3 partes y estos pues lo vamos a pasar cada 8 horas. En caso de que sean niños, la conducta a seguir pues va a ser administrarle plasma 0.5 mililitros por superficie corporal quemada por kilogramo de peso, más solución Harman, 1 mililitro por superficie corporal quemada por kilogramo de peso del paciente, y pues los requerimientos básicos que les mencionaba que eran los 200 mililitros de solución de glucosa al 5%.
De igual manera, del total de estas soluciones se le va a pasar el 50% en las 8 horas y el resto en las siguientes 16 horas. Y para las segundas 24 horas se le va a administrar plasma 0.25 mililitros por superficie corporal quemada por kilogramo de peso, solución Harman por solución Harman 0.5 mililitros por el porcentaje de superficie corporal quemada por kilogramo de peso, más los requerimientos básicos. Y todo esto pues se divide en 3 partes para así poderlo pasar cada 8 horas. Además, bueno, y aquí está la fórmula que les digo para la reposición de líquidos, la fórmula de Brooke-Parland, que aquí vamos a administrarle de 2 a 4 mililitros por kilogramo de peso por superficie corporal quemada de Ringer lactato, más las necesidades básicas. Les repito que eran 10.000 mililitros de solución glucosada al 5%. Y pues de esto, el 50% se lo vamos a pasar en las primeras 8 horas y el 50 restante en las siguientes 16, siendo 25 cada 8 horas. Y en los pacientes quemados tenemos que estar muy pendientes de la albúmina, ya que estos pacientes pues tienden a presentarse con hipoalbuminemia y pues debemos de recordar que la albúmina es muy importante pues para mantener la presión osmótica del paciente. También, aparte de la fluidoterapia, nuestros pacientes van a requerir antibióticos, bueno, las soluciones parenterales, analgésicos, protección antitetánica, AINES, tranquilizantes, relajantes musculares. Debemos de estar pendientes de sus signos vitales, la diuresis que les mencionaba al inicio, que era nuestra guía importante para la fluidoterapia, la protección de la mucosa gástrica y estar pendientes de sus laboratorios, principalmente la albúmina que les había comentado. Y bueno, las metas en la reanimación de nuestro paciente quemado va a ser que encontremos la temperatura digital cálida en la periferia, que su tensión arterial media sea de 60 milímetros de mercurio en caso de los adultos, que nos tenga el pulso de entre 80 a 180 latidos por minuto, pues dependiendo de la edad de nuestro paciente. Mantener el gasto urinario de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo por hora y un déficit de base de mayor a 2, perdón. Bueno, en el caso del tratamiento quirúrgico nos menciona que va a ser lo que es el lavado mecánico en toda la región afectada y esto va a ser generalmente bajo anestesia general y ya después se puede aplicar un medicamento tópico que puede ser opcional. También se puede manejar lo que es con el método cerrado finalmente y en este va a consistir en lo que es la aplicación de apósitos y vendaje en lo que es en toda el área lesionada, o ya sea el caso de medio abierto que va a consistir en dejar al aire libre las zonas quemadas con la pomada y también va a ser lo que es el manejo de la ropa estéril para lo que es en el caso de la cama del paciente, e igual de la técnica estéril para en el caso de las visitas. La siguiente. La siguiente. No cambia.
Bueno, continuando con el tratamiento quirúrgico, nos menciona que las quemaduras de primer grado van a mejorar en pocos días. En el caso de las de segundo grado, estas van a requerir lo que son los lavados mecánicos que se van a repetir todos los días hasta lograr lo que es la epitelización en lo que es por 21 días. Y en el caso de lo que son las quemaduras de tercer grado, en estas nos dice que se va a producir por lo general lo que es una escara que se difiere de la costra porque esta no depende por sí misma, sino que tenemos que hacer lo que es el retiro quirúrgico y por lo tanto se va a hacer lo que es una escarectomía y al finalización podemos aplicar lo que es la aplicación de los injertos. La siguiente. Bueno, y acá aquí podemos observar lo que es un paciente de 15 años que presentó quemaduras por lo que es corriente eléctrica y se va a observar lo que son quemaduras de segundo grado superficiales en color rosa y estas las cuales van a epitelizarán y las zonas de fibrina y que son las zonas de escara como se puede ver y después se van a limpiar y se va a proceder a lo que es la aplicación de injertos, que es en la siguiente imagen. ¿Te pasas, por favor? Ahí lo podemos observar. Y la siguiente. Pues ahí ya es como quedaría el paciente. Y la otra. Bueno, en el caso de las complicaciones que esta tiene, en las que son las complicaciones tempranas, debemos de tratar de evitar que haya quemaduras profundas, ya que esto pueden causar que haya infecciones, una insuficiencia renal e incluso la muerte. Y en el caso de las complicaciones tardías, es que van a haber cicatrices retráctiles, van a haber cambios en lo que son en la pigmentación de la piel y también puede haber cambios psicológicos y lo que son limitaciones funcionales. Y eso sería todo. Bueno, por favor, quiero que lo regresen al tratamiento hídrico de adultos. Muy bien. Entonces vean qué complicado es el tratamiento del quemado, porque necesita hasta plasma. Y pues no es fácil de conseguir el plasma. Si no es fácil de conseguir la sangre total, el puro plasma menos. Pero bueno, es parte del tratamiento que se necesita. Entonces, por eso les decía yo que el paciente quemado es bastante, sobre todo que no sea un dedo, ¿verdad? Es bastante difícil el tratamiento. Entonces, me van a hacer una tarea. Es un paciente de 65 kilos con 35% de superficie corporal quemada. $65 kilos y 35 kilos, 35% de superficie corporal quemada. Entonces, en la tarea me dicen qué partes son las que están quemadas para completar los 35%. Y me tienen que hacer todo el esquema de las primeras 24 horas. El esquema completo y calcular la cantidad de líquidos y la cantidad de líquidos por hora, la cantidad de líquidos por minuto, todo. ¿Sale? Sí, doctor. Disculpe, ¿esa tarea la vamos a comentar acá en clase o la enviamos? Me la envían.
Doc, una pregunta en eso. Un docente nos había comentado que las primeras 8 horas no dependían del ingreso del paciente, sino del momento en que se quemó. Entonces, no sé si, digamos, si un paciente llegara en el 4 horas o hasta 6 horas después de que se quemó, ¿se podría decir que solo tenemos 2 horas o el tiempo restante para poder aplicar ese 50% de la solución glucosada? Así es, pero por eso quiero que lo veamos y se van a dar cuenta que la cantidad de líquidos es tan grande que no es tan fácil de pasar toda esa cantidad de líquidos. Mientras más porcentaje de superficie corporal quemada, más cerca del fallecimiento está el paciente. ¿Por qué? Porque se agregan complicaciones como la insuficiencia renal, por todos los detritos, como decía el compañero, que se forman por la desnaturalización de la piel y todo. O sea que a final de cuentas el quemado es verdaderamente una gran lucha. Doctor, dijo que tenemos que poner o sea, del porcentaje que nos dio de quemadura, qué partes del cuerpo están quemadas, algo así. Es que no entendí bien. ¿Sí? Sí, ¿a qué corresponde el 35%? Con la regla de los 9, ustedes tienen la regla de los 9. Todo tienen. ¿Alguna pregunta sobre los quemados? Sí, Doc, una pregunta en cuanto a, pues, un poquito de fisiopata, porque ahí, digamos, en una bibliografía que consulté, encontré que el texto se contradecía un poquito en cuanto a las manifestaciones clínicas, porque al menos se mencionaba que a partir de una quemadura profunda de segundo grado o de tercer grado, pues como tal, digamos, habían como dos vertientes, pero no sé cuál sea la ideal en clínica. Una decía que los tejidos nerviosos al quemarse producían prácticamente insensibilidad y que pues de hecho el paciente de esas quemaduras ya ni llegaba quejándose porque pues ya había perdido la sensibilidad de su cuerpo en la superficie quemada. Y había otra que dice que cuando se destruyen los nervios, el sistema nervioso central traduce la ausencia de los nervios o del nervio dañado como un umbral máximo de dolor. Entonces yo no sé si el quemado de tercer grado con compromiso del nervio tiene dolor máximo o perdió su sensibilidad de dolor. Nada más que recuerden que alrededor de la quemadura de tercer grado hay una quemadura generalmente de segundo grado. Entonces ahí está hipersensible. ¿Sí? ¿Me entendiste? Sí, sí, sí. Entonces, aunque esté anestesiada porque donde hay una escara se anestesia, Sí, sí. pero alrededor está hipersensible. Entonces, doctor, es decir, las lesiones circundantes a la quemadura de tercer grado, eso es lo que duele, ¿no? Es lo más doloroso. Pero la lesión como tal de tercer grado, o sea, la parte central, pues es lo que no tiene dolor. Así es. Doctor, tengo una duda. Sí. En el porcentaje usando la regla de los 9, por ejemplo, a mí me sale 36%. ¿Hay algún problema con que sea 36 o Bueno, entonces que sea aproximado? No lo hagamos por 35, lo hagamos por 36 que quiere el compañero. ¿Está bien? No pasa nada. Gracias, doctor. Sí, el chiste es calcular las cantidades. No se olviden que el paciente quemado
requiere de varios, posiblemente requiera de terapia intensiva, de un médico intensivista, de un internista, de un cirujano plástico, porque nosotros los traumatólogos no ponemos los injertos. Entonces se necesita del manejo de muchas personas para poder sacarlo adelante. O sea que se vuelve un tratamiento bastante caro, pues, bastante largo y caro, porque recuerden que si epitaliza en 21 días. Entonces generalmente requieren la hospitalización en 21 días. Entonces más vale cuidarse y tratar de no quemarse. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Doc, en caso de que el quemado tuviera, por ejemplo, algún tipo de fractura en el área quemada, o sea, por ejemplo, en quemaduras eléctricas, que la persona se cae o cosas así, ¿cómo sería el tratamiento de la fractura? Miren, en las quemaduras eléctricas generalmente son tan grandes, son de tercer grado o más, que terminan en amputación. La zona de quemada, pues. Recuerden que por ahí creo que hay un esquema donde sobre todo en la quemadura eléctrica de electricidad hay un punto de entrada y un punto de salida de la quemadura. Digo, de la electricidad. Y generalmente el punto de entrada o el punto de salida presentan una necrosis tan severa que terminan en amputación. Y recuerden que la corriente eléctrica pasa por todo el cuerpo y pasa por el corazón. Entonces hay muchos que no tienen tiempo de contarlo, ¿verdad? Porque ahí el corazón se paraliza y pues se muere. Al final de cuentas, pues hay que estabilizar todo, amputar si es que hay que amputar y hacer una osteosíntesis donde haya que hacer una osteosíntesis. Pero primero estabilizar al paciente con este sistema de terapia hídrica, ¿verdad? A menos que sea muy localizado y que sea un 1%, un 2%. Recuerden que todo depende de que sea de más del 20%. No sé si contesta su pregunta. Sí, Doc, gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues nos vemos mañana entonces. Suerte a los, Ok, suerte muchas gracias, Doc. a los del grupo D. Gracias, Doc. Muchas gracias, muchísimas gracias, Doc. Dale. Gracias. Hasta luego.